lindísimas las fotos y bueno, ya saben, pueden entrar a las redes de Tango Queer y enterarse de otras actividades que hace este colectivo. Sí, señora. Bueno, llegó el momento de nuestra entrevista del día de hoy. Es un tema que, bueno, les adelantamos al principio. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con aldeas infantiles, con estos entornos que cuidan y cómo revalorizarlos y cómo apoyarlos. Siempre está buenísimo poder poner estos temas sobre la mesa, en este caso sobre el mostrador de Mirá Montevideo. Y tenemos una invitada muy especial que es Cecilia Menoni, coordinadora nacional, ahora lo voy a decir de manera correcta, de salvaguarda infantil y juvenil de aldeas infantiles. Licenciada en Trabajo Social, a quien recibimos con un fuertísimo aplauso. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Por segunda vez acá en Mirá Montevideo. Es cierto. Ya que fuiste interesante. No, muchas gracias por estar hoy acá. Y bueno, primero empezar recordando, ¿no? ¿Qué hace Aldeas Infantiles, ¿no? Y cómo trabaja? ¿Y para qué? Bien. Bueno, primero agradecerles de verdad a ustedes por el espacio, por justamente poder poner estos temas en agenda, que son temas que bueno, que sí, que a veces están o surgen por situaciones puntuales, pero a veces no nos damos los tiempos como para poder conversar de lo que implica, ¿no? una crianza para nuestras infancias y adolescencias que sea saludable, que sea en un marco de derechos. Aldeas Infantiles es una organización no gubernamental internacional que trabaja hace más de 60 años aquí en Uruguay. Somos muy conocidos por todo lo que es el cuidado residencial, digamos, ¿no? El acogimiento, como se dice muchas veces, pero también gestionamos distintos proyectos para el fortalecimiento familiar, para el trabajo con familias, con niños, gestionamos CAIF, estamos como muy de la mano, digamos, de lo que es la política pública, nuestros proyectos están todos en convenio con el INAU y bueno, en ese sentido trabajamos dentro de lo que es el sistema de protección, ¿no? Bien. A mí me gustaría preguntarte, más allá de porque está como lo micro y lo macro, ¿no? El tema del maltrato en las infancias, en las adolescencias, en la juventud, a gran escala, pero también las pequeñas cosas, ¿no? Que podemos hacer desde casa. O sea, me parece que está bueno aprovechar este espacio como para cuestionarnos en cómo va evolucionando eso, si también ustedes tienen manera de acercar a la gente común, a las familias comunes bueno, a través de este material, sin duda que sí, ahora después lo vamos a hablar mejor, pero a este tipo de debate. Sí, bueno, justamente esto que traes que me parece re interesante de lo cotidiano, ¿no? Nosotros este año, por ejemplo, en el marco del 25 de abril, que es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, desarrollamos una campaña donde, digamos, el foco estuvo puesto en los entornos y en cómo, por ejemplo, criar en soledad es un factor de riesgo, ¿no? Para cualquier familia. Entonces, muchas veces cuando hablamos del maltrato nos focalizamos en lo que generan los niños, ¿sí? Cuáles son los daños, cuál es bueno, lo que es la reparación del daño, qué le pasa a un niño que vive estas situaciones, pero a veces miramos poco los entornos, ¿no? En los cuales se dan las crianzas. Y muchas veces juzgamos a esos adultos, ¿no? Que ejercen prácticas violentas, que por supuesto son súper condenables, pero también cuando vamos a ver las condiciones en las que las mamás, los papás, abuelos, tíos ejercen la crianza, muchas veces son entornos que son complejos, ¿no? Sí. Donde hay muchas horas de trabajo, donde hay un cansancio del mundo adulto, donde hay demandas también que los niños traen y que a veces no siempre sabemos cómo resolverlas. Entonces, parte, digamos, de las claves, ¿no? Para poder generar como estos espacios y estos entornos que cuidan, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo acompañarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las piezas decía, bueno, ¿conoces a una mamá, a una amiga, una vecina que está criando un niño chiquito? ¿Sentís que puede necesitar apoyo? Bueno, ofrecete para desarrollar alguna de las tareas, ¿no? De repente decirle, bueno, me quedo un ratito con el bebé y podés ir a hacer el mandado sola. O sea, son como pequeñas claves en los espacios cotidianos que van haciendo que la crianza primero sea una responsabilidad de todos y de todas como comunidad, ¿sí? Que no sea solo un tema privado de las familias, que cada familia lo resuelve como puede, sino que cómo ir encontrando comunitariamente respuestas que nos den eso, ¿no? Como una crianza en un entorno respetuoso y en un marco de derechos. Perdón, antes de que preguntes, que estábamos viendo mientras contaba Cecilia la campaña publicitaria de la que estabas hablando. Sí. ¿Y cómo se educa, ¿no? También para eso, ¿no? La gente, los protectores, digamos, los que están con los niños,
porque eso también es un trabajo que hace Aldeas Infantiles. Totalmente. Y parte del trabajo fuerte con las familias tiene que ver con eso. Por ejemplo, con comprender cada una de las etapas y las conductas esperables, ¿no? No sé, es muy claro el ejemplo de que si yo le pido a un bebé de 6 meses que camine, no va a caminar porque no puede fisiológicamente caminar, ¿no? Ahora, si yo a un niño de 3 años le digo, quédate sentado acá, no te muevas, y tampoco lo va a poder hacer, ¿no? Entonces a veces nos pasa eso de decir, bueno, ay, no quiere, o no hace caso, o está así, o está así, cuando en realidad en muchos casos hay conductas esperables para cada edad. Entonces, quienes están al cuidado, quienes están cuidando, bueno, muchas veces tener como en la cabeza esos procesos naturales de las infancias y las adolescencias. Lo mismo, por ejemplo, con las adolescencias, ¿no? Cuando uno se enoja porque está en el cuarto, porque no da corte, porque, bueno, pero esa es la adolescencia también, ¿no? O sea, en rebelarme contra el entorno, ¿no? Querer estar en espacios solos, querer... Entonces, en la medida en que vamos conociendo esas etapas y esas conductas esperables, podemos acompañar mejor. Y además también, perdón, entender que esto tiene como una movilidad histórica, ¿no? O sea, cómo fuimos criados, quizás tenemos ese modelo y no es la misma manera en la que podemos aplicar ahora. Tampoco tienen los niños, los adolescentes, los mismos estímulos que teníamos nosotros o las mismas violencias en sus lugares de educación. O sea, todo se va modificando. Entonces es muy importante para los que crían estar constantemente revisando, como quien estudia medicina, poder revisar y actualizarse, ¿no? Como criadores nos tenemos que actualizar todo el tiempo. Tal cual. Yo creo que las infancias tuvieron como un cambio muy grande ahí sobre finales, ¿no? En el año 89, y Uruguay lo ratifica en el año 90, se genera lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que viene a transformar como una mirada, ese paradigma de entender a los niños, las niñas y los adolescentes como objetos, y la Convención lo que trata es de pasar a entenderlos como sujetos de derecho. Claro. Entonces, eso implicó un montón de transformaciones, ¿no? Que todavía seguimos digamos, transitando hasta el día de hoy, pero donde, por ejemplo, empezaron a cuestionarse como las prácticas de crianza violentas, por ejemplo, ¿no? Como algo que quizás en muchas de nuestras infancias estuvo presente y lamentablemente en muchas continúa presente, ¿no? Y muchas veces lo que los papás te traen es, bueno, yo fui criado de esta manera, yo aprendí esto, y cuando yo voy a ejercer esa maternidad, esa paternidad, me sale lo que aprendí, ¿no? Lo que traigo. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, bueno, planteamos, bueno, no pegamos, no gritamos, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y esa es una respuesta que, bueno, que vamos construyendo en conjunto, ¿no? Sí es posible generar crianzas respetuosas, generar crianzas positivas, generar otros modelos donde los niños puedan verse, ¿no? Y puedan, sí, encontrar los límites, porque son necesarios y fundamentales para el crecimiento, pero que esos límites no incluyan la violencia. Justamente hace poco entrevistamos a Fernando Olivera cuando fue el Día contra el Trabajo Infantil, ¿no? Y hablaba mucho que, claro, muchas veces viene de la familia eso, ¿no? Tipo, no, yo tenía 14 años y ya trabajaba, y es como algo que el padre se siente orgulloso, totalmente, ¿no? Y se lo quiere transmitir como un valor al niño, ¿no? El empezar a trabajar temprano. Totalmente. Y en realidad es un derecho que le está vulnerando, ¿no? Sí. De poder vivir Sí, sí. Y en la crianza pasa mucho, ¿no? Bueno, a mí me pegaban de chiquito y salí derecho, ¿no? Y soy una persona de bien, soy un hombre, una mujer de bien. Entonces, bueno, eso, ¿no? Cuando están de vivo los chiquilines, entonces recurrimos a lo que yo viví, aprendí y considero que... Y seguramente vas a poder ayudar a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu vecino a ser una persona de bien sin la necesidad de incluir dentro de esa pauta de crianza una pauta violenta. Pero para eso... Primero tenemos que, bueno, reconocer que eso que sucedió no estuvo bueno o no fue algo positivo, entender y reconocer que eso también en las infancias tiene sus consecuencias y eso, incorporar de a poquito, ¿sí?, nuevas formas. Nosotros creemos que en ese sentido hay mucha... apertura para poder trabajar cuando uno se acerca desde ese lugar de comprender las historias de vida, pero de decir, bueno, así no, ¿sí? Entiendo que esto pudo pasarte a ti y que fue parte de tu proceso de crianza, pero vamos juntos a aprender nuevas formas y bueno, y eso, ¿no? Es una necesidad y sobre todo es un derecho de los niños y adolescentes. Actualmente, ¿cuáles son los derechos más vulnerados en Uruguay de los niños? Hay una... Sí, bueno, los 25 de abril también tenemos los datos del CIPIAB, ¿no? Que año a año se van, digamos, publicando y se van actualizando. Allí se habla de un porcentaje muy alto del abuso emocional, ¿no? Del maltrato emocional, que es un maltrato que quizás no es el más visible o quizás también a veces tenemos una tendencia a decir, bueno, pero eso no es tan grave,
pero si todos los días en mi vida a mí me dicen que no salgo para nada, que no valgo, ¿no? Que no soy importante, eso va generando obviamente un daño a largo plazo y también me va haciendo vulnerable a otras formas de maltrato o de abuso, ¿no? Porque si yo soy un niño que crecí sintiendo que no valgo, que no soy valioso, que no soy importante, cuando, por ejemplo, una persona, un abusador, pueda querer acceder a mí o a mi cuerpo, seguramente yo no tenga esas herramientas para decir, no, che, esto no está bien, ¿no? Porque me crié pensando que no soy valioso y que no valgo. Entonces, el abuso emocional, que eso, que muchas veces no está como colocado de una manera como tan importante, pero sí es importante, y luego se sigue por el abuso físico, el abuso sexual, la explotación sexual, o sea, tenemos unos números de situaciones de violencia hacia la infancia en nuestro país que son bastante preocupantes, ¿no? Y que es un espejo que muchas veces como sociedad uruguaya no nos queremos mirar y no nos queremos ver, ¿no? Recientemente estuvo la relatora mundial sobre la explotación sexual y nos dijo que somos un país que somos permisivos frente al abuso sexual y bueno, y muchas voces, ¿no? Se sintieron como ofendidas. Y es verdad, nadie quiere reconocerse en ese lugar, pero lamentablemente muchas veces las prácticas que desarrollamos nos muestran que esto es así. Recién estaba hojeando el libro, el material, y hay un párrafo en el que dice que a pesar de que se avanzó muchísimo. Bueno, ¿desde cuándo existe Aldeas? Aldeas existe... 1960, sí, ¿no? Sí, 1960. Muchísimos años laburando en esto, y que sin embargo todavía hay como una sensación de falta en el tema de creerles a las infancias, a los niños y a las niñas, de creer sus relatos. ¿Cómo pueden intervenir ustedes, sobre todo en los temas jurídicos? ¿Qué cantidad de injerencia tienen? Sí. Bueno, nosotros como parte del sistema de protección, en conjunto con el INAU, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, desarrollamos muchas actividades, muchas acciones hacia lo que es, por ejemplo, el sistema judicial, hacia lo que es la educación, la salud, ¿no? Intentamos todo el tiempo fortalecer ese trabajo en redes y poder con otros actores, ¿no? Como, bueno, sensibilizar en estos temas, acercar metodologías, que, bueno, parte también de la publicación tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar experiencias concretas de trabajo donde se abordan distintas temáticas y se puede, digamos, como encontrar un proceso de intervención que es válido y que puede servir, ¿no? Hay una experiencia muy interesante del trabajo del equipo de Paysandú con el INR, trabajando en tema cárceles y bueno, ahí intentamos eso, ¿no? Como sumar cada vez más actores a esta mirada, digamos, que sea una mirada, como decíamos, ¿no? Desde un enfoque de derechos y, bueno, poniendo en el centro a los gurises. Y me parece muy interesante lo que traías en relación a validar la palabra, ¿no? Sí. Que esto también es algo que muchas veces se utiliza como que los niños son fantasiosos, los niños inventan, ¿no? Seguramente esto no sea verdad. Que de vuelta tiene que ver con que nos cuesta reconocer que quizás alguien de nuestro entorno maltrató, alguien de nuestro entorno abusó, ¿no? Nos cuesta ver que determinadas personas que ocupan lugares pueden estar siendo también personas que están ejerciendo violencia de física, sexual, pero bueno, creo que la validación de la palabra es uno de los elementos más importantes, hay mucha literatura ahí que avala esto, ¿no? Y que bueno, que escuchar, que reconocer en ese relato una situación que está sucediendo y poder actuar en consecuencia es muy importante. ¿Cómo hacen para llegar, no? Porque el maltrato infantil y la vulneración de los derechos de los niños, o sea, traspasa todas las clases sociales, sí, ¿verdad? Y muchas veces las organizaciones trabajan con las poblaciones más vulnerables económicamente. ¿Cómo se hace para ir a esos niños que están siendo vulnerados, pero en un entorno que no es, digamos, el vulnerado, ¿no? Entre comillas, grandes comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, para nosotros realmente, si nosotros miramos nuestra población, la población que atendemos es población que se encuentra en situación de una vulnerabilidad social, económica, ¿sí? Y que está concentrada básicamente en los sectores de mayor pobreza en nuestro país. Y la reflexión es bien interesante, porque cuando nosotros hablamos de que el maltrato, el abuso es un fenómeno bastante democrático en la sociedad, pero cuando vemos que los proyectos y las acciones que desarrollamos, tanto desde lo público como desde los ámbitos de las organizaciones no gubernamentales, apuntan solamente a un público, ¿sí? Que son las situaciones de pobreza y vulneración, uno se pregunta eso, ¿qué está pasando con esas infancias que quizás están siendo invisibilizadas? Quizás y sin quizás, ¿no? Porque lamentablemente sí, son fenómenos que tienen otros marcos, ¿no? Donde quizás es más difícil entrar, quienes trabajamos, digamos, en los barrios, con las familias más pobres,
nosotros siempre decimos, ¿no? La solidaridad de la familia que te abre la puerta, que te muestra, incluso algunas familias ya tienen hasta su kit de documentación que te muestran, ¿no? En esto de que también nosotros generamos eso en las familias, ¿no? Como que, bueno, parece que no solamente hay que serlo, sino demostrarlo, y que quizás también es terrible. A veces uno no quisiera tener como ese rol de control social, pero inevitablemente lo terminamos haciendo. Y la pregunta que vos hacés es una pregunta que queda en el aire, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos a poder dar una atención a estos chiquilines? ¿Cómo los visibilizamos? ¿Cómo, digamos, podemos generar como otros canales para poder también dar respuesta a situaciones que lamentablemente seguramente desde las instituciones educativas es capaz lo más cercano, sí, ¿no? Como vecinos, que se puede. amigos. Sí, O sea, sin duda, igual es difícil. Sí, muy difícil. Sin duda la salud, la educación son como, bueno, los ámbitos privilegiados por donde circulan las infancias y las adolescencias. Entonces, también, ¿no? Cuando hablábamos de esto de la construcción de redes de trabajo, bueno, para nosotros también, ¿no? El trabajar con los centros educativos, el trabajar con las policlínicas, el trabajar con los hospitales, bueno, es como súper importante para ese rol, ¿no? Bien. Genial. Cecilia, ¿dónde se puede conseguir este material? ¿Cómo nos podemos hacer de él? Y también siempre recordarnos y recordarle a la gente cómo podemos colaborar con Aldeas. Bien, el material es abierto para todos, digamos, es una de las cosas que más nos importó, ¿no? Que fuera un material accesible. Lo pueden encontrar en la página web de Aldeas Infantiles, aldeasinfantiles.org.ui, y también allí en la página van a encontrar todas las formas de colaborar. Para nosotros es también importante eso, saber que, bueno, sí, genial, es súper importante también, bueno, que las personas que puedan y que se puedan acercar a colaborar lo hagan, porque, bueno, como les contaba, nosotros tenemos todos esos proyectos conveniados con el Estado, pero bueno, sin lugar a dudas, eso cubre parte de las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes, pero no en su totalidad. Entonces, siempre estamos generando también campañas de apoyo para que, bueno, podamos realizar el trabajo de esta manera. ¿Aproximadamente cuántos niños? Más de 2.000 niños a nivel nacional, en Montevideo, Canelones, Florida, Paysandú y Salto. Buenísimo. Cecilia, mil gracias por haber estado nuevamente acá en Mira Montevideo. Favor. Siempre es muy interesante hablar contigo. Te seguiremos llamando para seguir hablando de a las este tema órdenes, que tiene muchas puntas siempre, ¿verdad? Y el tiempo de la televisión siempre está y es un material corto, que está buenísimo, interesantísimo y necesario para que tengamos todos y todas en nuestros hogares. Muchas gracias, Cecilia. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Por favor.